So much to see in the sky and shadow. I'm loving the memories. Feels like a dream. It's a beautiful world. You always been home to me. So much to see in the sky and shadow. I'm loving the memories. Feels like a dream. It's a beautiful world. You always been home to me. It feels like a dream. So much to see. Oh, it feels like a dream. In the sky and shadow, I'm loving the memories. It feels like a dream. Like a dream. So much to see in the sky and shadow. I'm loving the memories. Feels like a dream. It's a beautiful world. You always been home to me. So much to see in the sky and shadow. Loving the memories. Feels like a dream. It's a beautiful world. You always been home to me. It feels like a dream. Like a dream. It's a beautiful world. You always been home to me. Feels like a dream.
sleepless nights. These sleepless nights. 2 a.m. still on our way, dancing on tabletops. Are we gonna make it home like tonight? Hola a todos, buenas noches. Buenas noches para todos. Espero estén teniendo una excelente noche. Por favor, váyanos diciendo desde dónde se conectan, qué tipo de artistas son. Váyanos dejando de pronto para que nos conozcamos, vayamos haciendo coworking, digo networking. Y entonces nos van contando qué tipo de arte hacen, desde dónde nos están viendo. Cuéntenme si se escucha y tiene buena imagen también, por favor. Bueno, confírmenos aquí por el chat, porfa, si nos están escuchando, si todo está correcto, para que podamos iniciar entonces. Buenas noches, Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Sí, se escucha muy bien. Y- Gracias. Vale, Vale. súper. Listo, espérate, a ver. Permítanos aquí un segundito. Bueno, aquí alguien nos escribe en el chat. Hola, conectado, don Helber, súper, qué chévere. Bueno, cuéntenos un poquito entonces de dónde se están comunicando esta noche, qué parte de Colombia están, si están fuera, para irlos también conociendo un poquito y así dar inicio entonces a nuestra semana de legalidad para artistas. Ok, mientras se va conectando más gente. Ok, mira, aquí nos dicen, Desde Antioquia, hola a todos, desde Antioquia, quien se conecte. hola de Bello, Antioquia, nos dice, catarsis, dibujos inconstantes. Ah, súper. Bueno, a ver. Bueno, tengamos un poquito de paciencia mientras se van conectando las demás personas. Y mientras ustedes nos van contando desde dónde nos escuchan, miren, Bogotá, buenas noches, hola desde Medellín, Entena, Cundinamarca, mira, ve, qué chévere, Andrés García, Bogotá. Dolly Buenísimo. Castrillón, hola a todos, qué chévere que puedan estar en este espacio para ustedes. De hecho, este espacio fue pensado en la bonita labor que tienen los artistas y en una manera de contribuir a la protección de todos sus proyectos. Mira, buenas noches, nos comunicamos desde Barranquilla. Ay, súper, qué chévere. Espérame a ver aquí, listo. Acá les vamos a dar acceso. Bueno, mientras tanto, me gustaría empezar contándoles un poco de nosotras para que nos conozcan y tengan, digamos, un poco de conocimiento de qué hacemos y de cómo vamos a llevar este espacio. Bueno, en primera medida les quiero dar unas recomendaciones que se hacen en este Zoom. Bueno, empezamos con nuestra semana de legalidad para artistas, con esta frase: el principal ingrediente del estrellato es el resto del equipo. Nos gusta mucho esta frase y la llevamos a cabo porque queremos que en todos sus proyectos artísticos se unan con la legalidad, que tomen la legalidad como parte de su equipo, no como algo que está ya muy lejos, inalcanzable y que quizá no les brinda la protección que ustedes y su arte requiere, sino más bien como un factor más determinante para proteger sus obras artísticas. Entonces, queremos que en principio se vayan con esta maravillosa frase, que formen equipo con la legalidad. Bueno, quiero que tengan en cuenta estas reglas básicas para el resto de días, para hoy en inicio y para el resto de días de la semana de legalidad. Micrófonos apagados, cámaras encendidas, exposición
La temática dura 1 hora y media. Van a tener un espacio de preguntas. De hecho, si nos quieren ir dejando algunas preguntas conforme vayamos desarrollando los temas, no hay ningún problema. La idea es que tomen este espacio como un espacio de aprendizaje. Es un espacio seguro para que ustedes compartan sus dudas, para que compartan sus experiencias. Miren que la experiencia y uno contar de pronto su historia le ayuda mucho de base a otras personas. Incluso ustedes escuchar experiencias de otros artistas que quizá manejen otro tipo diferente de arte, les va a ser muy útil. Entonces quiero que tengan en cuenta que este es un espacio seguro, acá no se juzga a nadie, no se critica a nadie y la idea es que todos aprendamos en comunidad. Bueno. Quiero contarles que nuestro equipo está conformado por nosotras que somos 3 abogadas. La primera de ellas de quien quiero hablar es de Ana Ospina. Lastimosamente por temas de salud, Anita no nos pudo acompañar el día de hoy. Sin embargo, de ser posible, va a estar acompañándonos en el resto de la semana. Entonces, pues bueno, en primera medida les cuento que Ana y yo somos egresadas de la misma universidad, la Universidad de la Gran Colombia. Ellas el audio. Confírmenos, por favor, si nos están escuchando bien. Qué pena contigo. Tranquila. Yo sí les escucho. Va, súper. Ok. No sé, de pronto, don Helber, creo que era el que nos estaba escribiendo. Sí, Sí. don Helber, si de pronto es un tema tuyo. Ok, Angélica dice que sí se escucha. Listo, súper, sí. Don Helber, de pronto para que revises tu audio. Ya, Por tu ahora sí. señal. Listo, Deli también. Va, Ok, súper, ya. Qué listo. pena contigo. No, entonces les contaba, Anita y yo somos egresadas de la misma alma mater. Ella ha trabajado principalmente todo el tema de propiedad intelectual. Se especializa en la protección de los derechos de autor, los derechos de la imagen, la cesión, los contratos, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes y hoy requieren y lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de la semana. Por el contrario, Laura, que está aquí a mi lado, es egresada de la Universidad Libre. Ella se encarga de todo el tema de impuestos y tributario, con una énfasis también en lo que es UGPP y Secretarías de Hacienda. Ella nos va a estar acompañando sobre todo lo que tenga que ver con finanzas y seguridad social. Entonces, es una experta también en todo ese tema. Y yo, egresada también de la Gran Colombia, tengo experiencia y mi conocimiento en registro de marca, todo lo que tiene que ver con derecho comercial, creación de empresa y demás. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa y es algo muy importante que queremos compartir con ustedes. Nosotras anteriormente ya les habíamos dado un poco de información como un abrebocas con el ABC de los derechos de autor que presentamos que se llamaba Creativos Audaces. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de participar, fue un webinar parecido a este sistema que estamos manejando, pero se manejó como un live y de hecho quedó grabado en nuestro canal de YouTube. Me gustaría de pronto, si alguno tuvo la posibilidad de revisar los videos o de conectarse ese día, donde hablamos sobre el ABC de los derechos de autor, o si tienen de pronto dudas al respecto, donde hablamos de derechos morales, derechos patrimoniales, para que nos vayan dejando sus comentarios, sus dudas, si tuvieron la oportunidad de participar, si no, si les interesa este tema, bueno, etcétera. Quiero empezar por contarles sobre estos derechos que a ustedes como artistas, la verdad, son los uno más se confunden, no entienden, no es un sistema claro realmente. Como tal, la legislación colombiana no es clara al respecto de los derechos morales y patrimoniales y es por eso que nosotras nos queremos enfocar en eso y en brindarles una adecuada información. Quiero primero contarles sobre los derechos morales. ¿Sí? Los derechos morales son los que son irrenunciables, que ustedes como autores de cualquier obra, llámese una canción, un libro, un poema, un dibujo, tienen esos derechos con ustedes y nadie nunca se los puede quitar. Quiero que tengan siempre eso en cuenta. No es válido que alguien les diga, les compre una pintura, por ejemplo, y en la pintura ya no esté su nombre. Aunque les compren una pintura, siempre tienen que tener su nombre. Por eso, uno nunca renuncia a ese tipo de derechos. ¿Sí? Quiero que lo tengan muy presente.
ustedes también entre su paquete de derechos morales, pongámoslo en una maleta para que lo tengan en cuenta. Entonces digamos que hay una maleta con 2 bolsillos. En el primer bolsillo guardan los derechos morales y en el segundo los patrimoniales. Entonces, en el primer bolsillo van la autoría de la obra. Hablemos de una pintura. Entonces, ¿quién hizo la pintura? Va también que esa persona pueda manejar su pintura de una manera íntegra. Es decir, depende de ella si la pintura va en azul y verde y si le quiere cambiar a rojo y amarillo. Depende de esa misma persona y se le tiene que respetar si su pintura la quiso dejar en verde, perdón, en azul y verde, fue lo que dije al principio. Entonces, eso comprende también los derechos morales y eso nadie se los puede quitar. Por el trabajo de un artista es tan importante, nadie les puede quitar eso tan maravilloso que salió de su mente y que lo quieren plasmar de una u otra manera, nadie lo puede quitar, aunque ustedes vendan la pintura. Si tú me vendes una pintura, yo tengo que respetar que lo que tú me vendiste estaba en azul y verde, yo no te puedo cambiar. Y eso va entre ese bolsillito. También entre ese bolsillo está el derecho a que tú la quieras modificar, lo que te decía, si tú ya hoy me dices, no, Natalia, yo no la quiero en verde y azul, sino la quiero en amarillo y en rojo, tú como artista tienes esa posibilidad, pero es únicamente tuya porque la creación fue única y exclusivamente tuya. Entonces, no hay... Son cosas que tú no le puedes entregar a otra persona porque solamente tú plasmas las ideas que tienes de la manera en que la quieres plasmar. Eso en cuanto al bolsillo de los derechos morales. Listo. En el segundo bolsillo tenemos los derechos patrimoniales. Ahí vamos a hablar de todo lo que representa algún tipo de beneficio económico de la obra. Volvemos a hablar del ejemplo de la pintura. Ustedes en ese bolsillo, eso sí lo pueden entregar, eso sí lo pueden vender o lo pueden ceder de alguna manera. Entonces, gracias, es muy importante que tengan en cuenta ese bolsillito. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Laura me dice a mí, parece maravillosa tu pintura, por favor, déjame exhibirla y yo te pongo un porcentaje por poder exhibirla, yo le puedo otorgar a Laura esa posibilidad. Esa sería la única, pero yo no le puedo decir a Laura, Laura, ¿sabes qué? Te dejo la pintura, ponle tu nombre. Eso no se puede hacer. Entonces, un poco la distinción entre los derechos morales y los patrimoniales. En los derechos patrimoniales, por ejemplo, yo le digo, Laura, ¿sabes qué? Yo te vendo mi pintura para que tú le hagas X número de copias y las comercialices. Te doy esa posibilidad, lo dejamos establecido. Laura puede hacer uso de esa pintura dentro de los términos que yo se lo permití, sin tocar en ningún momento los derechos morales. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Para que hagan esa distinción. Entonces, si ustedes tienen toda su maletica, vamos a llevarlo así. Tienen su maleta con sus obras artísticas y en un bolsillo tienen sus derechos morales y en el otro los patrimoniales. Y de lo que siempre pueden disponer son de los patrimoniales. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de ver sus obras artísticas, en qué sentido las pueden enfocar. Esto se tocó, les decía yo, en el ABC de los derechos de autor que ustedes como artistas deben tener en cuenta. Entonces, si tienen alguna preguntita o alguna cosa que decir al respecto, de pronto que no les haya quedado clara, la podemos ir dejando en los comentarios y posteriormente vamos a resolver esas dudas. Listo. Bueno, entonces Nata habla de algo súper importante y quisimos empezar a hacer esta distinción frente a derechos morales y derechos patrimoniales por algo básico, y es que yo quiero que cada uno de ustedes, allá en el espacio donde se encuentre, en su casa o bueno, donde esté en este momento, piense por 2 segundos, 3 segunditos, ¿cuál fue la razón que los llevó a cada uno de ustedes a registrarse en el evento en el que estamos el día de hoy? ¿Vale? Entonces, muchos de ustedes pueden haber visto y venga, ¿y ellas qué es lo que están haciendo? Recibimos muchos mensajes de súper chévere, gracias por el apoyo. ¿Qué fue eso que los llevó a ustedes? Apenas vieron tal vez la publicidad, tal vez el perfil. ¿Qué fue lo que los llevó a decir yo necesito estar en esa semana? Y los que quieran compartirnos en el chat, cuéntenos un poco por qué razón se inscribieron en este evento.
¿Qué fue lo primero que se les pasó a ustedes por la cabeza? Y de allí vamos a hilar un poco el tema respecto de estos derechos morales patrimoniales y un caso puntual del que queremos hablar con cada uno de ustedes. Entonces, en este espacio, por favor, compártanos por aquí en el chat, ya nos están diciendo. Desconocimiento, ok, mira, don Helber nos dice primero es gratis, muy bien, ok. Después nos dice, segundo, soy actor, súper, buenísimo. Aquí nos dice, en de la voz, mira, perdón que ya te doy la palabra, nos está escribiendo don Helber. Tercero, miren, es escritor también, ok, listo. Bueno, Angélica nos dice, inicio de proyecto musical, Fabián Sierra Vallenato. Ok, buenísimo, porque si queremos empezar, chévere. Dolly dice, mi hija es artista, tiene 11 años, ya va para el segundo sencillo y quiero saber del medio para orientarla bien. Ok, con Dolly conversamos por allí. Súper buenísimo. Chévere que estés también interesada en esa protección hacia tu hija y hacia sus talentos. Vale, Hein, creo que tenías la mano levantada. Si quieres, abre tu micrófono y nos cuentas, porfa. Bueno, les comento que estoy acá en Barranquilla y pues lo más importante es que yo estoy haciendo unos proyectos escritos sobre una escultura en espacio público. Entonces, lo que me llama la atención fue que a mi compañero pues le negaron el proyecto. Eso fue en una alcaldía de un pueblo cercano acá. Le negaron el proyecto y pues el proyecto salió igual a nombre de otra persona igualito, tal cual, no le cambiaron nada. Entonces, ¿cómo hacía yo para, antes de meter ese proyecto, cómo hago para que ese proyecto sea legal mío, que pues nadie lo plagie ni nada de esas cosas? Ok, súper que hayas visto la oportunidad, porque este espacio justamente es para ti. Vamos entonces a ir enfocando también un poquito la información que demos los próximos días en estos casos puntuales que nos están contando, ¿vale? Para tenerlo presente. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y obviamente, pues esperamos que sea también de mucha información para ti. Don Helber, cuéntanos. Buenas noches a todos y a todas. Buenas Yo noches. soy actor y escritor. Por fortuna, como actor, existe la sociedad de gestión que pues a partir del gobierno de Gaviria con el apagón se negociaron las regalías y no tenemos regalías. O sea que nuestros productos los pueden seguir pasando por toda la vida y no recibimos un solo peso de ese trabajo. Sin embargo, la asociación de gestión recoge algún dinero y pues es parte de lo que tiene uno derecho. Como escritor, alguna vez mandé a un concurso de cuento, a un concurso de cuento un cuento y resultó que después me enteré que habían publicado un libro con mi cuento, sin pedirme permiso ni nada. Y todo el mundo feliz porque los han publicado, pero es que yo no soy feliz porque me publiquen, y además lo publicaron en Amazon. Cuando lo fui a comprar ya no existía, hice el reclamo y me dije, y no pasó nada, es decir, eso fue, y fue en Nueva York. El tipo debió haber hecho mucho dinero o alguna cosa con eso porque todos los que mandaron cuentos hizo la selección y por ningún motivo él mandó un release o una forma de que uno autorizara la publicación del libro. Entonces uno mata el cuento porque no lo puede presentar a otro tipo, no devenga nada y hacen lo que les da la gana. Gracias. Ok, muchas gracias a ti también por compartir tu experiencia. Y bueno, mira, aquí vamos viendo varios perfiles también interesantes respecto del tema del arte como tal. Entonces, también la idea sería enfocarlo un poco desde ese punto. Don Helber, bienvenidísimo y también va a ser un espacio súper chévere para hablar un poco también respecto de este tema de los actores que tiene también sus cositas, como tú bien lo decías. Listo, aquí está Acromo, cuéntanos. Buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches. Gracias por el espacio. La verdad es que vi la publicidad en Instagram y quiero pues como profundizar acerca de lo que se estaba intentando hablar en el live, la ramificación, la protección de obras, que, que no pude ver por completo porque también me fallaba el internet. Ok, Yo soy, sí. yo soy artista gráfico, también soy profesor de dibujo y pintura y estudio diseño gráfico. Ujú. Entonces, digamos que voy creando piezas gráficas
pero además de que las voy a vender, quiero que estas se protejan por, pues, si bien uso referencias de internet, lo que hago es una edición, una transformación, un proceso de investigación ante la obra y no quiero que alguien se aproveche de ello Ujú, para tomarlo como si como fuera su pieza. También trabajo con la alcaldía del municipio de Guacarí. Estamos ujú. haciendo un reembellecimiento, pero ahorita estamos haciendo un proyecto piloto y lo que yo quiero hacer es también aprender a organizar cómo estructurar el proyecto bien, cómo registrar los bosquejos y los dibujos ya constatados, cosa de que la alcaldía no vaya a decir como, si esto es mío, sino llegar y decir, bueno, es que sí, yo participé con ustedes, pero registré las obras. Y Ok. también invité a un estudiante a que se conectara y compartí bastante la publicidad porque me parece muy interesante que uno pueda como explotarse. Entonces, una de las estudiantes a quien les doy un dibujo de pintura, también le invité y quiero ayudarle a potencializarse como artista, que ella también tenga herramientas, que sepa cómo es que, bueno, sí se puede vivir del arte, puedo, puedo estar en esto. Ok, y muchísimas gracias realmente por tu aporte y sobre todo porque tú vas un paso más allá, ¿no? O sea, hay nuevos artistas que vienen en camino y qué mejor que aprender este tipo de cosas desde la experiencia. Muchas gracias, de verdad. Bueno, Leo, cuéntanos, Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí desde el Cafete, un saludo para todos. Me interesó un poco pues vi la publicidad y me inscribí porque me interesa mucho. Yo soy artista urbano, soy liricista, soy artista urbano, me muevo en todo este mundo pues del urbano y me pareció muy interesante porque una de las cosas que he observado en esta industria, pues esta es una de las industrias que empezó underground y Ujú. obviamente pues ya ahorita es muy fuerte, ¿no? Entonces los artistas y viendo uno tantos ejemplos que han pasado a los grandes artistas que inclusive en entrevistas lo invitan a uno a que uno coja más herramientas, entonces me pareció bien interesante porque hemos visto cómo sellos se quedan hasta con los nombres de los artistas, firman contratos 360, o sea, en el género urbano hay mucho desconocimiento. Y lastimosamente donde yo vengo, que es el Valle y todo esto, pues no estudiamos mucho, no tenemos mucha herramienta porque precisamente venimos de underground. Entonces me pareció bien interesante. Otra cosa que yo he visto es que encontramos productores, escritores, compositores, este mundo, pero abogados y la parte musical, pues en Colombia no es tan fuerte como en Puerto Rico o en otras zonas, en la parte de derecho. Entonces no hay una fuerza ahí donde veamos que hay abogados por todo lado en el tema musical. Y hemos visto casos como el de Londra, como el de On the Drums, donde sí, no hay mucho conocimiento sobre hey, qué pasa cuando firmo lo que no es. Entonces hay abogados en otras ramas, pero en la parte industria musical, creo que ahí estamos un poco en Colombia, pues los hay, pero no es así el popular como productores, escritores, todo esto. Entonces me pareció bien interesante inscribirme para adquirir conocimiento, sobre todo de marca, derechos de imagen, porque cuando uno va a negociar con estos sellos, cuando llegue la oportunidad, uno estar, no, pues, estar como desarmado y no tener como herramientas, y al final se quedan hasta con el nombre tuyo y no te puedan dejar trabajar con algo que tú has venido trabajando, pero sin bases, sin estructura, y entonces te vas a quedar hasta sin el nombre. Entonces me pareció por eso interesante. Ok, súper, muchas gracias. También haces un aporte interesante y es, bueno, y quiero que ahorita hablemos un poquito de eso. Más allá de que podamos entender y conocer cuál es la norma, ¿sí? Muchas veces nosotros como abogados también sufrimos de algo y es que somos demasiado exegéticos, demasiado término, demasiada cosa cartonada que lleva a que muchas industrias, como por ejemplo el arte, lo sientan lejano. Y hablas de algo muy cierto, en verdad, no hay mucho acompañamiento a nivel legal. Si tú te das cuenta, la protección es de grandes artistas, personas que ya están comercializando pues un montón con su arte, que ya han tenido todo un desarrollo, pero realmente, y uno de los propósitos iniciales también de este evento es
hey, hay cosas que hay que revisar con la gente que tiene mucho talento, pero tal vez está sintiendo lejana la ley. Y eso es lo que queremos, traerles un poquito más cerquita a esa ley para que entendamos de qué va todo este cuento y lo podamos aplicar entonces en nuestro arte. Muchas gracias de verdad a todos por compartir su experiencia. ¿Vas a revisar Sí. el chat? Ok. Pero, ¿sabes? También, antes de revisar el chat, ¿sabes qué me parece súper interesante? Que todos en sus distintos puntos, en sus distintas maneras de manifestar su arte, tienen un punto en común y es el miedo, la angustia que da perder algo tan preciado. O sea, me parece muy interesante eso y es un punto común que también tocaremos más adelante. Entonces, ¿qué? Acá, mire, ahí vamos acá. Bueno, acá nos dice Catarsis Dibujos que quiere entender más del asunto porque no sabe nada. Eso, de ahí partimos todos. Y la idea, como lo dice Lau, es traerlo a ustedes en un lenguaje que puedan entender, interpretar y aplicar a su vida profesional como artistas. Ingresé porque vi la publicidad acerca de cómo protegernos legalmente. Soy artista gráfico. Ah, bueno, ese es Acromo, ¿no? Que ya nos contaste un poco de tu historia, Don Gelbert, lo del cuento que también tocaremos de pronto también más adelante. Todos estos temas llevados a un caso de un artista colombiano. Nos dice Susana, la razón es que tengo muchas falencias con respecto a aspectos legales, contratos, comunidad, los derechos de las obras que creo. Soy artista escénica. Ay, mira qué interesante, Lau, esta artista escénica, porque las danzas, las pantomimas y ese tipo de arte también son sujetos de protección, tienen también ¿cómo te digo? Unos pasos específicos para su protección y mira que no es algo que esté lejos, no es algo que esté lejos de ti. Digamos, Susana, me parece muy chévere tu aporte. Dice, Angélica, mi hijo estudia comunicación social, tiene un canal top y queremos saber cómo registrar la marca. Eso lo hablaremos un poquito más adelante. Dice, para blindar nuestro emprendimiento cultural, perdón, de los abusos de operadores logísticos y de institucionalidad es muy importante y realmente en eso nos vamos a enfocar, en una política de prevención de ser posible y si no, darles las herramientas para actuar y proteger sus emprendimientos artísticos. Ay, mal. Espérame, ya te lo bajo acá. Adquirir conocimiento. Ah, mira, a Susana le pasó algo como le pasó a nuestra artista de Barranquilla. Mira, soy Carlos Pachón, artista plástico. Quiero conocer aspectos para brindar seguridad y tranquilidad a los clientes a través del modelo de contrato, ya que solicito anticipo por los encargos que me hacen y quisiera además, si es posible, generar una póliza de cumplimiento para más tranquilidad. Bueno, esto es muy importante lo que nos manifiesta aquí Carlos y más adelante estaremos tocando un tema de contratos específicamente en la industria. Lo tocaremos a lo largo también de la semana para que lo tengan en cuenta y se vayan programando porque son muchas cosas y por eso nos distribuimos en toda la semana de la legalidad. Nos dice Mesa, soy escritora. Acá nos confirmamos que todos están escuchando. Gracias por la labor de asesoría a los artistas, una labor muy necesaria para el gremio. Soy artista escénica por más de 30 años. Actualmente mi necesidad va hacia la profesionalización. Sin embargo, son bajas las ofertas en las diferentes universidades. ¿Qué otras maneras pueden existir? Ok. Listo. Bueno. Esos son por ahora todos los comentarios. Vayan igual dejándonos sus comentarios a lo largo de la presentación. Como les decía a todos, es muy importante porque todos desde la particular forma en la que hacen arte son sujetos de protección. Y aunque el proceder, como nos cuentan ustedes, las personas que hablaron hace un momento, no han tenido la protección, el respaldo legal que necesitan, no quiere decir que no sean sujetos de esos derechos, ¿sí? Que no les hayan brindado la protección en cierto momento, no quiere decir que no la tengan, no la merezcan o no exista, que eso de pronto por desconocimiento uno cae en esos errores y de hecho
para evitar esos errores traemos un caso muy especial a estudio para que de pronto lo relacionen también junto con todas las preguntas que nos están haciendo. No es que no haya maneras de proteger su arte, lo que pasa es que la gente a veces se aprovecha de la buena voluntad de otras personas, ¿sí? Y la gente, y nos pasa, de hecho, muchos artistas que atendemos en la labor, en las asesorías, lo que nos cuentan es como, no, es que yo de buena fe hice este dibujo, entregué este diseño, yo pensaba que me lo iban a pagar, pensaba que lo iban a respetar y no pasó, ¿sí? Porque la gente se aprovecha de la buena fe. Y es por eso que estamos acá, para brindarles una política de prevención, para que estas cosas no les pasen. Listo, entonces, para entrar a hablar un poquito respecto del caso, yo quiero unir un poquito, hilar un poquito lo que estábamos conversando y leyendo en sus comentarios. ¿Por qué razón? Les pregunté en un principio de cuál fue el principal objetivo, la razón por la cual les llevó a ustedes a estar el día de hoy. Y es que, miren, nos pasa mucho, que hablamos con muchos artistas que pueden ser músicos, escritores, bueno, tener diferentes puntos de vista o desarrollo de su labor, mejor dicho, como artistas, y la mayoría nos dicen lo siguiente. La verdad es que la ley es palos de ruana, la verdad es que la ley solo le aplica a Pepito, la ley solo le aplica al otro Pepito y demás. Y queríamos sondear un poquito qué condiciones o qué situaciones están generando en ustedes. Y hay algo valioso y algo muy importante, y nosotros queremos que ustedes se lleven el día de hoy que la legalidad y la ley es para todos. El problema es que a veces no sabemos cómo aplicarlo, pero si nos empezamos a sentir un poco más cercanos, sobre todo asistiendo a este tipo de eventos, pues la podemos lograr mucho más fácil. ¿A qué vamos con todo esto? Miren, normalmente dentro de todo el mundo de la propiedad intelectual, derechos de autor y demás, se ha logrado evidenciar que hay pocos artistas que lo aplican de forma correcta y no pasa nada, no estamos diciendo que esté mal, eso hace parte de lo que incluso en los lugares donde nos estamos formando, en las academias, en los espacios en los que estamos gestando nuestro arte, debería suceder. Por allí alguien nos estaba hablando sobre el tema de la contratación con el Estado, con las alcaldías y demás, hemos escuchado un montón de problemáticas incluso por parte de entidades estatales que a través de sus contratos generan irregularidades hacia los artistas. Entonces, desde ese punto de vista, mis queridos, las posibilidades son infinitas. Necesitamos es tomar de la mano a la ley y saber para dónde vamos. Para ello, vamos a contarles un caso que ha sido absolutamente renombrado en Colombia y por qué queremos que ustedes lo conozcan, para que empecemos entonces a entender qué puedo yo o hasta dónde más bien puedo yo entregar de mi arte a un tercero para que lo comercialice. Ok, esta vaina va que nosotros somos artistas, tenemos una pasión, un talento innato y está buenísimo, pero de algo tenemos que vivir y qué mejor que vivir de nuestra pasión. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo que lo que yo quiero es entrar a regular lo que mejor sé hacer, lo que más me gusta, la idea es empezar a hablar entonces de qué es lo que ha pasado y cómo ha visto la ley toda esta situación. Ahora, nosotros les decíamos en un principio, la idea es traerles de la manito todos los conceptos legales que podamos. Por favor, y al principio también les decíamos, esto es un espacio seguro, si tal vez hay algún término que no lo entendamos, no lo comprendamos en su totalidad, no duden en hacérnoslo saber a través del chat o a través de levanta la manito y conversamos. Listo. Entonces vamos a hablarles sobre el caso del maestro Scaloni. Muchos de ustedes pues ya tienen la referencia de este gran artista, porque vamos a hablar de todas las aristas que él manejaba, no solamente la música, sino un montón. Él era escultor, pintor, bueno, un montón de cosas que él hacía. Entonces, ¿qué pasó básicamente con él? Y aquí quiero que cada uno de ustedes piense también en la posibilidad de, oiga, y si a mí me pasa lo que le pasó a Scaloni, ¿qué? ¿Sí? Entendiendo que Scaloni tuvo una repercusión a nivel nacional e internacional grandísima, ¿no? Pero entonces pongámonos en los zapatos de él como artistas, a ver qué pasaría. Entonces, básicamente, ¿qué sucedió con él? Resulta que él desde el año 1999 celebró un contrato. Y ojo, porque aquí empieza entonces a verse esas situaciones un poco irregulares. Celebró un contrato de cesión de derechos, de sus derechos de autor.
Y entonces, en esta semana vamos a estar hablando de la diferencia entre esos dos tipos de contrato, que es el de licencia y el de cesión de derechos. Y ustedes se van a tener que casar con esos dos términos, o sea, entenderlos de pe a pa, porque eso es lo que a ustedes les va a garantizar la protección efectiva. Si la entendemos, el concepto básico, creo que nosotras estaremos satisfechas y ustedes se asegurarán un futuro dentro de su arte, ¿ok? Entonces, no vamos a entrar a explicar puntualmente la diferencia por el momento, solo quiero que digamos que se posicionen en la historia que les vamos a contar. Entonces, ¿qué pasó? Scalona firmó un contrato que en su momento se llamaba cesión de derechos con una sociedad editora de música. Estamos hablando de los 90. ¿Qué pasó? Básicamente, él, tal vez en su desconocimiento, ojo, era un artista violento, pero en su desconocimiento de la norma, firmó un documento en el que cedía completamente sus derechos morales, derechos patrimoniales y absolutamente todo lo que él hiciera lo estaba cediendo a esta sociedad editora de música. Básicamente, ¿cómo iban en cuanto a pagos? Entonces, en ese contrato se estableció que la sociedad editora de música se iba a quedar con el 25% de todos los rendimientos económicos, incluyendo las regalías que pagaba Saico da Simpro, por todas las reproducciones nacionales. Y todo lo que se generara fuera de Colombia se iba a hacer un pago correspondiente al 40%. Ok, todo perfecto, él firmó su documento, duró en ese contrato más o menos 10 años. Ustedes ya saben pues la gran repercusión que él tuvo a nivel nacional e internacional, y básicamente el contrato lo volvió a renovar porque obtuvo una muy buena, digamos que réditos económicos, muy bien. Esta sociedad editora de música le estaba respondiendo en su contrato, entonces él dijo, bueno, volvamos a firmar. Volvieron a firmar, hicieron ciertas modificaciones a ese contrato inicial que habían firmado y firmaron un nuevo documento. Esta vez, ese nuevo documento se gestionó por 20 años más. Y literal, el contrato decía que él, a través de ese documento, ojo lo que les voy a decir, escuchen bien, él cedió totalmente e ilimitadamente todos sus derechos a esta editorial, a esta sociedad, perdón, editora de música. Y pues claramente con esta situación lo que él hizo fue entregar absolutamente todo a disposición de esta empresa. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Voy a contarles un poquito. Resulta que la ley 23 de 1982 fue la primera ley que habló en Colombia sobre lo correspondiente a derechos de autor, ¿sí? De hecho, nos incluyó en algo que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o más conocida como OMPI. Entonces, nos incluyó a nosotros como país dentro de esta organización, es decir, en Colombia sí o sí hay que regular el tema y aplicar el tema de los derechos de autor. Pero imagínense que nuestra normatividad viene del año 1982. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros hoy en día de una normatividad que no sabe cuál es la realidad actual de los artistas, que no sabe cuáles son esas problemáticas que nosotros estamos teniendo? Entonces, en ese entendido, quiero que ustedes primero se posicionen en eso. Tenemos una normatividad que está un poco... perdóname que por acá escucho a alguien. No sé quién tiene acá. Listo. Entonces, tenemos una normatividad que, si bien está aplicando, sí, pues está desfasada, claramente. Pero, y aquí quiero que ustedes empecemos en conjunto a comprender algo, y es que a pesar de que tenemos una normatividad antigua, los que hoy están decidiendo los casos principales en propiedad intelectual frente a derechos de autor, sí o sí son los jueces de la República, ¿vale? Las pugnas que se están presentando no las está resolviendo esa ley, porque es que está desajustada a nuestra realidad, la está resolviendo los jueces. Hay que demandar y llevar esos casos a un tribunal para que ellos decidan, o a un juzgado en evento para que ellos decidan respecto de esta situación. Entonces, ¿qué pasó? Para el caso de Scalona, retomemos nuevamente, pues básicamente él, dentro de la problemática que se estaba generando, no tuvo pues la asesoría correspondiente, se sintió obviamente un poco
perdido frente a esos documentos, porque quien no, y ustedes nos confirmarán en el chat, quien no ha tomado uno de esos contratos que nos ofrecen de 5 o 6 hojas con una cantidad de cláusulas y con una cantidad de términos que solo entienden abogados, y eso empeora las cosas. Entonces, él, en ese entendido, les cuento, y les iba retomando un poquito la historia. En la segunda ocasión en la que él firmó ese contrato con esta sociedad editora de música, todo iba bien hasta que en determinado momento la sociedad editora le dejó de pagar a Escalona tanto los réditos económicos como lo correspondiente a regalías. ¿Por qué? Según el argumento que estaba presentando la sociedad editora, decía básicamente que las obras de él a nivel musical ya no estaban generando la misma cantidad de ingresos que podía generar en algún momento, y que por esa razón pues ellos no podían hacerle el pago correspondiente. Ojo, a veces, y aquí quiero contarles el dulcecito del caso, esta sociedad editora le entregó un anticipo a Escalona por más de 180 millones de pesos, y le dijeron, listo, vamos aquí a darle un anticipo, y con eso les digo que es el dulcecito porque lo endulzaron con eso, mientras él continuaba sin el pago correspondiente. ¿Qué pasó adicionalmente al tema económico? Perdón un momento. Pues que él, y tal vez muchos de ustedes conocen la historia, empezó a sufrir problemas de salud muy fuertes. Y como esta sociedad editorial no le hacía pagos, tampoco le estaba haciendo los pagos correspondientes a salud. Entonces, imagínense ustedes, era la única fuente de ingresos que él tenía. No tenía pensión, no tenía más fuentes de ingreso. Su familia dependía 100% de los ingresos que él estaba generando y de lo que la sociedad de buena forma le quisiera pagar. De hecho, Escalona solicitó, siendo socio de Saico Asimpro, un crédito para poder tener una vivienda, y de las regalías se empezó a debitar ese crédito. Pero miren ustedes, uno diría, bueno, pero es que este músico, artista, productor, mejor dicho, todo lo que él era, perdón, y todas las condiciones artísticas que él tenía, ¿cómo se va a imaginar uno que a sus 82 años falleció absolutamente pobre sin obtener ni regalías ni los réditos económicos de todo su arte? Y todos nosotros lo conocemos, sabemos quién fue, sabemos cuál era su música. Ni siquiera, mis queridos artistas, ni siquiera él tenía la posibilidad de asistir a un servicio médico porque tampoco tenía la forma de pagarlo, y porque esta sociedad editora tampoco brindaba las posibilidades. Entonces, hasta aquí va un poco la historia de él. Hay que tener presente que él le cedió absolutamente todo a esta sociedad editora, y hay que tener en cuenta algo que yo quiero que ustedes también conozcan, y de lo que vamos a estar hablando el día miércoles. En esa diferenciación entre los contratos de licencia y los contratos de cesión de derechos, hay una analogía que una de nuestras compañeras utiliza mucho, y es la cesión de los derechos. Usted la puede entender como la venta de esos derechos, mientras que la licencia corresponde como un arriendo. Se le da el chance a la otra persona que la explote, pero esa vaina es suya. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pasó o qué debería suceder, por ejemplo, con un contrato de cesión? Que si usted, o en este caso, Escalona, cedía esos derechos a esta sociedad editorial de música, pues básicamente esa cesión debía haber estado registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia. De lo contrario, no es válido. O sea, ahí no había nada. ¿Qué sucedió? Pues obviamente Escalona en vida, de hecho ni siquiera lo llevó a través de una acción civil, sino lo que hizo fue presentar una acción de tutela, porque era un señor de la tercera edad que estaba gravemente afectado a su salud y no tenía cómo vivir. ¿Qué pasó? Les cuento, y aquí es donde también uno dice, ok, cuando los artistas nos dicen, la ley no está muchas veces de nuestro lado, a él le pasó lo mismo. 2 jueces le negaron, sabiendo que era una persona de la tercera edad en condiciones graves y que además era una persona reconocida, le negaron el acceso a tener una protección a su derecho a la salud derivado de este inconveniente.
Finalmente, para no hacerles más largo el asunto, la tutela, la acción de tutela, llegó ante la Corte Constitucional, que es la que ampara los derechos, es digamos que el más de los jueces, llamémoslo así, en Colombia, y allá llegó un magistrado de la Corte, hizo la validación correspondiente y básicamente dijeron lo siguiente, que es lo que quiero que ustedes, con lo que ustedes se queden el día de hoy. Lo primero, independientemente de si ustedes a voluntad propia deciden ceder sus derechos o licenciar sus derechos de autor, estos derechos son inalienables, ¿vale? Les pertenecen a ustedes. ¿A qué vamos? Pues básicamente que hay cosas que ustedes no pueden, no se pueden desligar. Por más de que yo firme un documento, por más de que pase lo que pase, son cosas inalienables pertenecientes al artista. Entonces, ojo aquí, y es la primera recomendación. Si en un futuro ustedes van a tener un inconveniente a nivel legal, una disputa por sus derechos de autor, mis queridos artistas, sí o sí se tienen que poner en la raya de no me importa el documento que haya firmado. Hay cosas que la ley establece y que no pueden pasar por encima de sus derechos mínimos. ¿De acuerdo? Eso es una cosa. Ahora, ¿qué pasó entonces con la sentencia? ¿Qué dijo la Corte? Dijo, listo, como los derechos del maestro no se podían, digamos que son inalienables, adicionalmente, y les cuento, la tutela, el fallo de esta tutela, el fallo definitivo, salió después de que él ya había fallecido. Entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿qué pasó con la ley en este caso? ¿No? Porque pues finalmente tenemos ese inconveniente. La Corte dijo, a pesar de que él haya fallecido, yo debo reconocerle que eran sus derechos de autor, que no le podíamos haber afectado de esa forma durante toda su vida, primero. Segundo, ya no para el caso puntual del maestro, pues que ya había fallecido, pero sí para sus herederos. Vengan ustedes y utilicen las acciones legales correspondientes para hacer valer lo que él en vida debió haber hecho correspondientemente. Tercero, que también dijo la Corte, y quiero que ustedes lo tengan presente, esta sentencia fue del año 2009, y en ese momento la Corte dijo, exhorto, es decir, le jalo las orejas al Ministerio de Interior y Justicia, al Ministerio de Cultura en ese momento, para que ustedes regulen los derechos de autor en Colombia, desde el 2009. Estamos al 2022 y no hemos tenido mayores modificaciones. Como les decía, seguimos aplicando normas del año 1982 y por eso es que los jueces son los que están decidiendo hoy qué es lo que está pasando entre los artistas y las personas que vulneran sus derechos, ¿vale? Entonces, en ese entendido, la Corte, además, que es algo que ustedes también tienen que tener presente, estableció, si usted, a pesar de que su obra no esté generando los réditos económicos suficientes que se esperaron en algún momento, estas productoras, estas casas editoriales, estas sociedades editoras de música, estas empresas que están comercializando con sus derechos de autor como artista, a ustedes les tienen que avisar con un tiempo establecido a través de una comunicación clara, sencilla, en la que uno pueda entender qué es lo que está pasando con mi arte, por qué no se está comercializando en la forma que debe ser, y adicionalmente a ello, también la Corte dice, y ojo, hay un aspecto básico y es la solidaridad frente a los pagos, como por ejemplo de la seguridad social. El hecho de que su arte no esté generando las condiciones económicas no significa que ustedes como artistas los puedan desvincular o no permitirles el acceso a derechos mínimos como la salud en Colombia. Y pues obviamente lo que aquí sucedió fue que se solicitó una indemnización absolutamente enorme por parte de los herederos para el caso puntual. ¿Listo? Básicamente esa fue la historia de uno de los casos más nombrados frente a derechos de autor en Colombia. Y quiero también llamar la atención en algo. Miren, no es el único caso, hay muchos. En este momento hay disputas por esta situación a todos los niveles. Pero ¿a qué voy? A que no necesitamos específicamente ser artistas reconocidos de talla internacional y demás en donde estemos
para poder hacer aplicar nuestras normas, ¿vale? Y quiero que se queden con esto que dice en la parte de arriba de la foto de nuestro maestro, que no te pase. Miren qué pasó con este señor, o sea, llegar a una situación de vejez muy incómoda para él, primero, y segundo, que sean sus herederos los que estén recibiendo realmente el beneficio de lo que él no pudo en vida. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, participar de este tipo de espacios, pero entender que el arte y la legalidad sí o sí están de la mano, que la próxima vez en la que usted piense en hacer algo con su arte, lo que sea, ahorita nos decían, participar en uno de estos eventos de escritura, estar en diferentes espacios donde ustedes vayan a exponer su arte, significa exponer su trabajo, su sacrificio, su pasión. Recuerden al maestro Escalona y piénselo 2 veces antes de firmar cualquier tipo de documento. Miren, en Colombia hay algo básico que aplica para todo, no solo para los temas de arte, también para su vida cotidiana. Si usted va a firmar un contrato de arrendamiento, si usted va a firmar un contrato laboral, lo que usted vaya a firmar, las 2 partes tienen que estar de acuerdo. Las 2 partes se tienen que sentar a leer los documentos. Y ojo, si no entiendo una cláusula, no la firmo. Si no entiendo una palabra técnica, no la firmo. Busco la asesoría correspondiente hasta que yo sepa de qué va lo que estoy haciendo. ¿Listo? Y esto hace parte de empezar a entender que las cosas, y más sobre todo dentro del mundo artístico, hay que planearlas, hay que tener una estrategia, porque de allí es de donde sale la protección de sus derechos, de allí es de donde sale la vigencia de su arte en el tiempo, y de allí es de donde va a salir la tranquilidad que ustedes van a poder tener en un futuro. ¿Listo? Entonces, vamos a leer aquí un poquito los comentarios que nos están dejando en el chat. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta, nos la hace Clau. ¿Cómo pueden funcionar los contratos a nivel internacional? De hecho, hay una cosa muy interesante que funciona entre países. De hecho, Lau comentaba que somos parte ahora de la OMPI. Ese tipo de tratados a nivel internacional te permite a ti respaldar tus obras artísticas colombianas, digamos, ya se hizo el registro entre la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Generar un contrato llamado contrato de reciprocidad. ¿Qué quiere decir este contrato de reciprocidad? Que tú puedes manejar tus proyectos artísticos a nivel internacional, respaldándolos a través de ese contrato para que las ganancias que se generen en el exterior te puedan servir en Colombia, pues de ser el caso. Ese tipo de convenios internacionales son los que respaldan los contratos, es decir, no es como que yo registré en Colombia y ya en China no tengo protección, no. A partir de que exista la protección a nivel nacional, te protege a nivel internacional automáticamente. Claro, si por ejemplo pasa una controversia a nivel internacional, hay que recurrir al debido proceso judicial de ser el caso para resolver ese tipo de conflictos, pero no es que no tengas la protección. De hecho, los contratos de reciprocidad protegen ese tipo de figuras. Bueno, voy a leer el segundo. Dice Susana, cuando uno va a firmar un contrato, además de leerlo, ¿está en el derecho de llevarlo a un abogado para revisarlo antes de firmarlo? Claro que sí, de hecho debería ser una buena práctica de todos ustedes. Si no entiendo, hey, perdón, necesito que lo revise mi abogado. Si quiere, envíeme copia del documento que voy a firmar, lo valido con mi abogado y si estoy de acuerdo, con todo gusto lo firmamos, ¿vale? Ahora, hay muchos casos en los que, y esto es importante, nos sentimos en una relación, es una relación de doble vía, ¿no? Está el artista y está la empresa, llámese como se llame, que quiere comercializar con nuestros derechos de autor. Entonces, es una relación en doble vía, pero que debería ser absolutamente estable, ¿sí? Que debería ser equitativo. Estamos los dos porque, ojo, y yo quiero que aquí ustedes comprendan un concepto. Cuando ustedes están trabajando con su arte, ustedes son socios de esa empresa, están trabajando en conjunto para explotar su idea, su arte y beneficiarse económicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente los artistas vemos esa relación diferente. Vemos la gran disquera, vemos la gran editorial, vemos la gran empresa allá y que yo no puedo hacer nada. No, tenemos una relación
en línea directa y proporcional. Entonces, si ellos tienen grandes abogados que nos están ayudando a generar contratos, ok, ustedes también tienen el derecho absoluto de hacerlo. Ahora, si lo que necesitan es de pronto un tema de urgencia porque sucede muchas veces que el contrato es de ya para allá y que si no pierdo la oportunidad, ok, ustedes tienen la posibilidad de pedirle a esas grandes empresas, y de hecho es una obligación, y decirles, bueno, ¿quién redactó este contrato? No, fue el abogado de la compañía. Ok, no lo entiendo, necesito que el abogado de la compañía me lo explique. O, en caso tal, la persona designada para hacerlo. Pero aquí la recomendación, por favor, no firmemos lo que no entendemos, porque nos estamos echando la soga al cuello nosotros mismos. Ok, listo. Nos dice Clau otra vez, retomando el caso del maestro Escalona, ¿cómo se percibe en este nuevo gobierno los derechos de salud y seguridad social, aparte de la Dirección de Derechos de Autor, porque no goza de buena reputación? Entiendo que te refieres a la Dirección de Derechos de Autor como la entidad que regula este tipo de temas. Bueno, te cuento un poco. Resulta que gracias a esta sentencia que acaba de explicar Lau, cuando se ordena a crear nuevas políticas, también se estableció en esa sentencia que por más, y lo decía Lau en su intervención, que sean los derechos que sean, tiene que haber un respaldo en temas de seguridad social y sobre todo en salud a los artistas. Es decir, por ejemplo, Clau, en tu caso, no sé qué tipo de artista eres, voy a poner un ejemplo que sea una pintura. Así tu pintura, por más de que la comercialicen, no genera buenas ganancias, aún así te tiene que respaldar la entidad con la que vas a comercializar, te tiene que respaldar salud. Sí o sí, ¿por qué? Porque hay Una solidaridad se llama. un tema de solidaridad respaldando la salud, ¿sí? Porque no podemos dejar a nadie, ya lo establece la ley colombiana, sin salud. Sea quien sea, siempre tiene que haber un respaldo en ese sentido. Entonces, bueno, eso también uniéndolo con lo que dice Lau. Dice aquí Esteban Calle, en caso de que la persona firme un contrato de sucesión de derechos, creo que quieres decir cesión, así tenga sus derechos morales, nada se puede hacer o qué se podría hacer. Bueno, mira que sí hay varias aristas. Uno, tienes que mirar si a ese contrato se le hizo el debido registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si no, eso lo puedes mirar. Dos, si de casualidad, digamos que la cesión quedó mal hecha, en un sentido, por ejemplo, en la sentencia la nos decía que el maestro cedió sus derechos morales y patrimoniales, y ahí yo les quiero traer el ejemplo de lo que hablaba en principio, y es la maleta, los dos bolsillos. Ustedes pueden disponer de un bolsillo de una manera libre, pero el segundo bolsillo ya es algo propio que no pueden ceder por más que firmen 2 o 3 documentos. Entonces, sí quiero que, de hecho, la U también hizo relación en ese sentido, y es que los derechos morales no los puedes dejar, y si los derechos patrimoniales que tú cediste quedaron mal cedidos, ¿a qué refiero mal cedidos? Digamos que los cediste sin un límite de tiempo. Eso entra a mirarse sobre unas causales, digamos, de que el contrato no sea válido para anularlo, por ejemplo. Entonces tendremos que ver los casos en específicos. Yo quiero que tengan en cuenta que todas sus formas de arte son distintas, y en ese orden de ideas, la manera de proceder, de proteger, de ir a un juez para que respalden sus obras también es distinto, ¿sí? Tengan en cuenta eso, digamos, en este caso que nos plantea Esteban, es muy importante tener en cuenta la forma en que se hizo el contrato. Si por ejemplo, resulta que Esteban, tú firmaste un contrato que no entendiste muy bien, puede que entre en una cosa que en derecho llamamos vicios del consentimiento, que es cuando tú no entiendes, pero te sientes obligado en este caso, a firmar. Si me entiendes, son muchas salidas, son muchas aristas, pero es bien interesante mirar el caso en específico. Y chévere que Esteban lo estés compartiendo para que todos entren en un análisis y digan, bueno, ok, mi caso es este, o lo que yo firmé fue esto, o lo puedo relacionar de esta manera, porque todas las cosas pues son distintas. Dice Susana, hasta ahora solo puedo registrar la dramaturgia, la obra de teatro como creación artística aún no me la aprueban, lo puedo hacer y me ha costado. Bueno, Susana, me gustaría que tuvieras en cuenta dos cositas que tienen
en cuenta la Dirección Nacional de Derechos de Autor para tu tipo de arte. Uno, la duración, debe ser bien específica en la duración no sé qué tipo de arte, cómo la estés manejando, pero como la descripción de las escenas debe ser de manera específica. No sé específicamente por qué te están negando el registro, pero sería bien interesante que miraras como esos ítems de tema de duración, cómo estás estableciendo las escenas, el vestuario, la descripción y el formulario que estás llenando en tu caso en específico, de pronto para que tengas en cuenta si no lo has tomado en cuenta aún. Dice Mesa. Yo con esa. Dice, yo firmé un contrato para publicar un libro el año pasado con una editorial. Era por 4 años. Luego resultó que la editorial empezó a quedar con las entregas pactadas y yo empecé a ver cosas raras. En fin, resultó que el editor me canceló el contrato, según por yo ser muy acelerada. Pero con el tiempo, una serie de personas más se reportaron como que los robaron. La editorial te hacía firmar y luego quedaba mal y todo era una estafa masiva. Por fortuna, a mí me cancelaron el contrato y luego publiqué mi libro en otra editorial, pero perdí el dinero. Aún algunos compañeros estafados quedaron con ese contrato. Nos dice Mesa también, yo perdí mi dinero en esa editorial. Bueno, hay una cosa muy interesante ahí y es, volvemos al tema de los contratos, ¿qué tipo de, bueno, a cuánto estaba el dinero que tú tuviste que perdiste ahí? Y en materia probatoria, sobre todo para iniciar un determinado proceso judicial contra la editorial, ¿cómo procedieron ellos? Digamos, tú acá nos dices que varias personas te manifestaron ciertas cosas que pasaron. Ese tipo de cosas sirven para mostrar o demostrar, en este caso, que la editorial actuó de mala fe y recibió unas ganancias de las que tú no pudiste percibir. ¿Sí me entiendes? Incluso si hay varios compañeros estafados, si hay varias personas, se puede presentar un eventual caso en que todos en comunidad entablen una demanda y digan, mira, pasó esto, no le pasó a uno, no le pasó a dos, nos pasó a todos, ¿sí? Y ahí incluso ustedes pueden estar salvando a otras personas de la mala práctica de esta editorial. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y miren tan interesante este ejercicio, que todos nos nutrimos de experiencias de compañeros que manejan otro tipo de arte distinto a lo que uno maneja. Entonces, es muy chévere y muy interesante estos espacios para esto. Igual aquí hay algo importante, Mesa, que nos apareces en Zoom, que es lo siguiente. Mira, cuando uno firma el contrato, yo sé que tal vez uno no tiene esa práctica porque pues uno firma el contrato para iniciar algo nuevo y ve un nuevo proyecto y nuevas cosas interesantes, pero piensa mal y acertarás. Nosotros no queremos obviamente que ustedes tal vez se asusten por este tema, pero nosotros como abogadas tenemos un concepto y es mirar más allá de qué va a pasar si se genera un incumplimiento de contrato. Entonces, ¿a qué voy? Que una recomendación importante para ustedes es, ok, hoy estoy firmando mi contrato, pero tengo que leer cómo se va a terminar mi contrato. Entonces hay una cláusula que se llama las causales de terminación de un contrato. Y esas causales de terminación de un contrato te van a decir a ti cuándo te están incumpliendo un contrato. Entonces, por ejemplo, tú nos estás diciendo que esta editorial empezó a quedar mal con las entregas y que empezaste a ver ciertas cosas raras. Tal vez esa situación, esas cosas raras que viste y todo el rollo, se pudieron haber solucionado en algún momento a través de esas causales de terminación. Entonces, nuevamente, piensa mal y acertarás. Bueno, en ese caso puntual la recomendación siempre es cuando voy a firmar, miro cómo es que se va a terminar ese contrato en un futuro. Y de ahí yo ya empiezo a revisar. Ok, me dicen que se va a terminar si no hacen las entregas pactadas y no me devuelven, por ejemplo, el tema del dinero. Por ejemplo, me dicen que se va a terminar si yo no presento la documentación a tiempo. Ok, entonces tú ya sabes no solo por qué ellos podrían incumplirte, sino también cuando tú estás en alguna de esas causales de incumplimiento. Una causal de incumplimiento de un contrato es absolutamente costosísimo. ¿Sí? Les puede salir a ustedes en indemnizaciones muy grandes, entonces sí o sí hay que revisar ese tema. Ahora, mira, Clau nos pregunta aquí, para solicitar el respaldo de salud, ¿cómo se procede? Listo, miren, del tema de seguridad social vamos a estar hablando mañana, pero
aquí hay algo que ustedes deben tener en cuenta, y es que en Colombia hay una entidad pública que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. No sé si tal vez alguno de ustedes la han escuchado, si no por allá googleenla y les va a aparecer. Esta entidad, ¿qué hace? La entidad se encarga, es como una especie de DIAN, realmente es como la DIAN. ¿Qué hace? Fiscaliza a las personas que no pagan correctamente la seguridad social, ¿sí? Entonces, en este evento, esta entidad es absolutamente, de hecho dicen que es mucho porque la DIAN en todos sus procedimientos. Y si tú tienes una novedad de esta empresa X no me está haciendo el respaldo correspondiente de la salud, por principio de solidaridad, tú puedes presentar una denuncia ante la UGPP. Es una denuncia, la puedes hacer si quieres anónima. En la plataforma de esa entidad encuentras una opción y dices, cuentas todo lo que nos estás contando. Y algo muy importante, si tú te vas así solita, sin absolutamente ningún soporte legal, es muy probable que la entidad te diga, no, usted no tiene que firmarla, no hay lugar a que usted pelee. Pero en este caso, ¿cuál es la idea? Y ahorita, dentro de la diapositiva que ustedes están viendo, está el número de la sentencia. Esa sentencia va a ser fundamento para ustedes de aquí en adelante. Guárdenla, anótenla, ténganla en la mano. Cuando ustedes vayan a pelear algún tema de derechos de autor y sobre todo este tema de respaldo de seguridad social, allí está la obligación expresa. Entonces, tú en tu denuncia, ¿qué le vas a decir a la UGPP? Querida UGPP, me pasó esto, mi contrato es esto, le adjuntas copia a tu contrato y según la sentencia, que es la que tenemos allí, la seguridad social es solidaria entre la empresa tal y la empresa tal, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un contrato de licencia o de cesión de esta forma. Y ya está. Ellos van a iniciar el proceso correspondiente y ¿qué va a hacer la UGPP? Va a empezar a presionar a la empresa que no te está pagando para que haga los correspondientes pagos. Ojo, la salud es un mínimo que deben garantizar cualquier empresa que comercialice derechos de autor a cualquier artista. ¿Por qué? Porque es un mínimo, ¿de acuerdo? Si no está pasando, lo podemos hacer directamente con un GPP y si quieres puedes enviar también copia al Ministerio de Salud para que tengamos ahí el soporte completo. Bueno, nos pregunta Esteban, ¿dónde se registra el contrato para que sea válido para firmar? Si no estoy mal en Colombia, no es necesario que sean notarizados. Bueno, te cuento, Esteban. Efectivamente, los contratos no es obligatorio que pasen por la notaria, no. Sin embargo, cuando se trata de arte, tiene que haber un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú haces tu contrato con una disquera, voy a poner ese ejemplo. Lo lees bien, lo firmas y entonces es labor de la disquera subirlo para que la Dirección Nacional de Derechos de Autor sepa qué contrato fue, si fue una cesión, si fue una venta, bueno, en fin, qué fue lo que contrataste bajo los parámetros legales, porque ellos tienen que hacer un control de lo que está pasando con las obras artísticas, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando hablamos del registro de los contratos, no lo hacemos en un sentido de que tienen que ir notariados, no, sino que tiene que haber, de hecho, si ustedes se meten en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, hay una capita en la parte superior izquierda, más o menos, que dice abajo, en la parte superior izquierda, abajito como en la mitad de la pantalla, dice actos y contratos y ahí ustedes le cliquean y registran el acto, los poderes, si tienen de pronto un abogado que los representa, etcétera. A eso nos referimos y esa es la labor de la Dirección Nacional de Derechos de Autor también en ese sentido. Aquí hay una, no entiendo, Klaus, de pronto a qué te refieres con que nos recomiendan estudiar. No sé si te refieres a tu parte artística o a qué en específico. Mientras tanto, voy a leer otra pregunta que ¿es verdad que la Constitución, la Nación o el gobierno están obligados en preservar, promover, divulgar o proteger toda manifestación artística y cultural en los que los primeros afectados en consecuencia de aspectos secundarios sean a favor o en contra como somos artistas? No entiendo, voy a tratar de, no sé si a esto se refiere a tu pregunta, pero voy a tratar de responderte. Efectivamente, de hecho, les cuento para que tengan una idea, hay una cosa que se llama depósito legal. El depósito legal es la obligación que se tiene de entregar ejemplares de las obras para la conservación. ¿Dónde se hace esa conservación? En la Biblioteca Nacional. Hay un lugar específico en esa biblioteca donde se guardan todas las obras artísticas.
Si es un escrito, si es una canción, si van a hablar de una danza, una pantomima, lo que quieran. Hay un depósito legal para la preservación y conservación de todo lo que tiene que ver con la cultura, porque ustedes como artistas están dejando su huella, digamos, general a través de la cultura. Son sus manifestaciones y es algo que puede cambiar todos los paradigmas. Les voy a dar un ejemplo, la música clásica. La música clásica es algo que aún hoy, a pesar de que tiene 90 años, 100 años, aún se usa y lo usamos desde muñequitos animados, lo usamos para cualquier tipo de animación. Entonces, no sé si a eso iba tu pregunta y efectivamente el gobierno tiene la obligación de hacer esa preservación de tu arte en una cosa que les digo se llama depósito legal. De hecho, cuando una obra artística empieza a generar muchas ganancias y es obligación de los productores o los editores entregar la copia del depósito legal. Entonces, por ejemplo, si Laura es una escritora, Laura no es la que tiene que ir a llevar el depósito legal, no, la editorial de Laura, en este caso digamos que yo sea la casa editorial, soy yo la que coge la copia de Laura y la llevo y digo, mire, mi artista es tal, yo soy la editora tal, no sé, un poema, este poema va, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Efectivamente, no sé si respondí tu pregunta, Juan Gómez. Klaus, ya me aclaras la pregunta. ¿Qué nos recomiendan estudiar alrededor de derechos? Artículos, sentencias o leyes. Bueno, la verdad les digo una cosa. Todo es muy útil. Derechos, artículos, sentencias, leyes, todo es muy útil. Pero lo que es más fácil manejar son las sentencias. Miren, por ejemplo, la sentencia del maestro. Es algo que ustedes pueden entender, con lo que se pueden sentir identificados y que les ayuda a protegerse en cualquier sentido que se estén vulnerando sus derechos. Yo la verdad, a modo personal, no sé si de pronto Lau tiene otra perspectiva, pero a mí me encantan las sentencias, o sea, me parece lo máximo realmente. No sé. Sí, no, mira que de hecho, por ejemplo, dentro del argot a nivel jurídico, siempre se dice que las sentencias es donde uno puede ir a echar chisme. Y es real, porque son los casos que realmente han sucedido y donde uno puede nutrirse. Y como les decíamos, la idea, Clau, es que al final de esta semana les vamos a entregar un documento con las principales leyes a tener en cuenta, ¿vale? Pero de nada nos sirve, Clau, normatividad de la que tal vez no entendamos. Entonces, los casos, que son las sentencias que propiamente nos está diciendo Nata, te pueden nutrir mucho más. Vas a encontrar sentencias muy largas. Hay puntos específicos que tú, no es necesario que te eches pues la leída de todo a nivel, pues como artista me refiero, pero sí que entiendas cuál es el caso, qué es lo que decide la corte o el juez y ya está. ¿Vale? Desde ese punto. Y lo que te decía, al final de la semana les vamos a estar entregando un documento con esa información. Ahora, es muy importante que ustedes como artistas se conozcan sí o sí, si pueden de pe a pa, la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ahí está mucha información que a ustedes les sirve, de hecho tienen cartillas, de hecho tienen mucha información valiosa de la cual se pueden nutrir. Incluso ellos hacen también a veces eventos, hacen patrocinio, hacen varias cosas, entonces estar atento de las publicaciones, síganlos en redes sociales, miren cuál es el movimiento que ellos están teniendo para que ustedes también puedan empezar a conocer un poco más. Listo, acá tenemos 3 personas con la manito levantada. Don Helber, cuéntenos. Ya desconecté, me conecté. ¿Me están escuchando? Sí. Perfectamente. Bueno, yo tengo 13 puntos. Uno, el actor en seguridad social tiene que pagarla él. Y si gana más de 2 o 3 salarios mínimos, entonces tiene que pagar sobre el 40% de lo que se gana. Es decir, uno hay veces paga 1.000.000 de pesos mensuales porque lo manden a una cita, es decir, porque no den la cita, ¿cierto? Ese es un asunto que me gustaría que de pronto apretamos un poquito más. 2, acabo de hacer el casting para 100 años de soledad y en la página web del casting lo obligan a uno, lo obligan a renunciar a todo. ¿Autoriza usted a que su casting lo pongamos en radio? Sí, señor. ¿Autoriza que lo pongamos en las redes sociales? Sí, señor. Entonces uno tiene como las aplicaciones. Si uno dice no, la aplicación no le funciona.
Eso sería interesante que usted lo mirara. Creo que hay una página, no sé, me gustaría, la traté de buscar ahorita, pero como la señal está muy mala, de pronto se me cae la conexión y no les puedo dar el dato exacto, pero creo que es www.castingsañosdesoledad.com, una cosa así. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice sí, 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 sí. Primero, porque es años de soledad. Segundo, porque es Netflix. Y tercero, porque uno necesita trabajo. Ujú. Entonces, es enterrarse la puñalada, porque como le dicen a uno los productores, cuando uno va a firmar el contrato, no, que va a leerlo, lo firma ya o se lo pasa al próximo que está cobrando más barato. Y es así, es decir, en este negocio no hay, es lo más descarnado e indolente del mundo. Y uno sabe que detrás hay 40 y el de 40, el otro va a cobrar 50, 100.000, 500.000 pesos menos, entonces le dan el contrato a él y usted simplemente firma y llega a todos sus derechos, de autoriza que hagan con usted, háganlo conmigo lo que quieran, porque uno necesita comer, y uno necesita comer hoy, y no puede, es decir, uno no planifica eso, y además si uno dice no, se gana la productora, se gana uno al manager, se gana al director de casting, es decir, uno no deja de ser uno. Y tercero, es una anécdota que les quiero comentar. Cuando me publicaron una vez en Medellín, me llamó un amigo de Nueva York y me dijo que se quería publicar en una revista de Medellín, mandé el material y lo publicaron con mi nombre, con unos errores de ortografía inmundos, decían Don Welber o no sé qué cosa. Entonces yo les mandé un correíto, señores, hay un error en esto, corríjanlo por favor. No, no hay problema, discúlpenos, lo corregimos. Pasó el tiempo y no lo corrigieron, les mandé el segundo correo. Mire, usted no corrigió esto. Ah, no se preocupe, ya lo corregimos. No lo corrigieron. Les mandé el tercer correo. Sírvanse darme su dirección física para mandarle la cuenta de cobro por mis derechos patrimoniales y para que mis abogados los demanden a ustedes por mis derechos morales. Porque eso que publicaron ahí aparece con otro nombre y yo con el mío. Esa es una anécdota que quería comentarles. Y esas otras dos cuestiones de la salud y de la cesión de todos los derechos de uno en los contratos como actor. Gracias y creo que me extendí demasiado. Ok, bueno, si quieres déjame yo hablo respecto de la seguridad social y ya lo revisamos. Listo, mira, frente a los temas de actores, sí, en efecto, hay varias cositas que hay que revisar puntualmente. Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana, pero quiero hacer énfasis en algo. Cuando, ¿qué pasa con los pagos en materia de seguridad social? Depende de los tipos de contrato que nosotros estemos firmando. Entonces, entiendo que para actores muchas veces los hacen firmar contratos de prestación de servicios. Y un contrato de prestación de servicios, ¿qué significa para uno como artista? Básicamente que hay que pagar sobre un 40% del valor del contrato, ¿sí? Entonces, en ese evento, estos pagos de seguridad social, y aquí yo quiero que ustedes tengan presente algo. Nosotros tenemos que empezar a ser estrategas con lo que tenemos. Quiero unir un poquito también algo que nos estaba nombrando Don Helber y es el asunto de, ok, si yo no firmo el contrato, venga como venga, ceda lo que ceda, renuncie a lo que renuncie, pues básicamente me quedo sin comer. Ok, es cierto y es la realidad de nosotros como artistas en este momento. Pero ¿a qué quiero llevar esto? Miren, cuando nosotros como artistas empezamos a profesionalizar el asunto, entendemos de algo básico que es importantísimo y que también lo dejamos de lado y es el punto de vista financiero. Cuando yo entiendo y comprendo de antemano que firmar un contrato de prestación de servicios me va a generar un gasto adicional, que es un pago de seguridad social del 40% sobre la totalidad de un contrato, que a veces que por escena les pagan más, a veces menos, a veces que si es todo un capítulo, que si es una serie, que bueno, en fin, diferentes formas de contratación que ustedes tienen, yo ya voy a saber que la forma de organización a nivel financiero me va a acarrear un gasto per se y por tal razón empiezo a tener un ajuste frente al tema. Ahora, sí o sí, los contratos de prestación de servicios que se firman, sobre todo dentro del mundo de la actuación, sí están condicionados a un pago de seguridad social. No solo la actuación. Personalmente les cuento, yo soy abogada independiente, pero también presto servicios de asesoría y de consultoría con la Superintendencia de Transporte. Y ellos a mí también me cobran el 40% de seguridad social. ¿Por qué? Porque es la normatividad vigente. Tengo que pagarlo. Si no lo pago, no me ajustan a mí los valores. De ahí que uno también tiene que empezar a revisar la estrategia financiera, qué tipo de contrato me está sirviendo y qué tipo de contrato no. Si bien es cierto que si no lo firmo, pues básicamente no voy a tener con qué trabajar y demás. También viene de algo importante que quiero preguntarles a ustedes, que cada uno se cuestione en su espacio. ¿Tenemos otras fuentes de ingreso como artistas? ¿Por qué les hago la pregunta? Miren,
No es bueno, y es una recomendación que siempre se hace a nivel de finanzas personales, no es bueno tener todos los huevos en la misma canasta. No es bueno depender de un solo contrato. No es bueno depender de una sola fuente de ingreso. ¿Sí? Y de allí, algo muy importante, y es que nosotros también tenemos que ser estrategas a nivel financiero. ¿Por qué? No solo saber qué debo cobrar, cómo debo cobrar, y sé que es la problemática de muchos artistas, no tengo ni idea cuánto cobrar por una grabación, por un ensayo, no sé qué hacer en este caso, ok, pero no depender únicamente de una de las fuentes de ingreso. ¿Por qué? Y les quiero mostrar, les quiero contar algo, miren, es como en el mundo de la medicina. Yo tengo dos hermanos, uno de ellos es médico y él siempre me dice, yo no estoy de acuerdo en la forma como el sistema en general está llevando la salud en Colombia, pero ¿qué tengo que hacer? A mí una EPS me obliga a atender un paciente en 20 minutos y él mismo me dice, en 20 minutos, ¿yo qué puedo hacer con un paciente? Nada. Ok, pero es el sistema, la forma como está establecida. Caso semejante nos pasa a nosotros como artistas, pero en ese entendido siempre es importante saber que si nosotros seguimos proliferando esas malas prácticas de firmar documentos con los que no estamos de acuerdo porque simplemente tengo que trabajar, pues mis queridos artistas, ¿cuándo vamos a acabar con esto? Va a seguir pasando, generación tras generación, le vamos a seguir enseñando lo mismo a los artistas que se vienen educando, que yo simplemente tengo que aceptar lo que está escrito, ok, y entonces Laura, ¿cuál es una forma para no tener que aceptar algo que me da de comer y con lo que no estoy de acuerdo? Aprender a tener estrategias de inteligencia financiera, ver por dónde me puedo mover, qué otra fuente de ingreso puedo tener, que no, que la edad, que yo no sé qué más hacer. Mañana vamos a hablar un poco sobre ese tema de estrategias a nivel financiero, pero sí o sí, queridos artistas, ese tipo de malas prácticas los podemos empezar a liberar y a no sentirnos tan atados cuando tenemos estrategias fuertes y sabemos para dónde vamos y qué pretendemos con nuestro arte. ¿Listo? Frente a ese punto. Frente a lo de los contratos de pago de seguridad social, mañana vamos a revisar un poquito más puntualmente el tema. Ok, a Cromo también tienes la manito levantada. Si quieres hacer tu intervención, por favor. Bueno, me parece muy curioso estos temas acerca de los contratos y es que pronto voy a estar iniciando uno con la alcaldía de mi municipio, entonces, pues si bien apenas se está estructurando todo, también quiero presentarles pues, el proyecto, digamos, por mi cuenta, antes de unir todas las partes y constatarlo. Pero entonces, ¿qué página o qué entidad o como tal, dónde puedo constatar parte de la creación de ese proyecto, que es gráfico? Entonces, ¿dónde puedo o en qué página, o nuevamente, qué entidad me puede ayudar a respaldar las obras gráficas que que estoy construyendo, que ya están construidas, de hecho? Entonces, porque, pues, también algo que me parece curioso, aparte de la música y de la parte, estamos, estamos exhibiendo algo que es de nosotros. Y cuando en este caso es todo, digámoslo así, de la invención y esto, ¿cómo, cómo protegernos para que no lo vayan a replicar sin, sin que nosotros primero lo sepamos, segundo, sin que se nos quite como este poder sobre la obra? De hecho, una de ustedes hablaba hace unos varios días sobre un artista que tuvo un pequeño desbalance con una obra y que le fue muy mal. Sí. Entonces, también me estoy adentrando en la parte digital y, pues no quiero que a las futuras eh, páginas o casas creativas se vayan a quedar con los bosquejos, con lo que yo hago y yo vaya a perder poder sobre ella. Bueno, Acromo, te cuento. Efectivamente, las obras artísticas, piezas gráficas, dibujos, incluso hasta los mapas, se pueden registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Qué te permite este registro? La protección de sus obras. Quiero que tengan en cuenta algo, y pues de esto también voy a hablar un poco más adelante. No se pueden proteger ideas.
Es decir, lo que ustedes imaginen en sus cabezas no se puede proteger. Lo que se protege es lo que se plasma, bien sea como un dibujo, bien sea como un poema, como un escrito, como una tonalidad musical, como lo quieran plasmar, eso es el sujeto de protección. Ahora bien, en tu pregunta, tú dices, ¿cómo puedo proteger mis obras para que lo que le pasó a este artista, el de la story time de la semana pasada, le pasó? Tú haces el registro de tus piezas gráficas, llamémoslo así, haces tu registro, tienes tu registro a tu nombre como artista. Quiero aquí hacer una salvedad a Cromo, ya que veo tu nombre de esa manera. Ustedes registran, hay dos maneras de registrarlo, esto también lo hacen ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los seudónimos y el nombre como tal que ustedes tienen. Asumo yo a Cromo que ese sería tu seudónimo. Si ese es tu seudónimo, tú tienes que hacer todo un trámite para que se te reconozca. Ese trámite se hace al registro civil, es decir, ante notario. Después de que tú tienes ese seudónimo, lo registras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y ahí todas tus obras van a ser a nombre de Acromo. Por ponerte de ejemplo, discúlpame. Ahora bien, si tú aún no tienes ese trámite, entonces el registro de tus obras quedaría a tu nombre, digamos, normal, y lo puedes llevar, lo que te digo, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. De hecho, tienes que tener en cuenta la clasificación. Las obras pueden ser pintura, arte plástico, dibujos, cartografías, planos, de mil maneras. O sea, hay mil maneras de hacer arte. O sea, me quedo corta, de hecho, haciendo estos ejemplos. Y lo puedes llevar a cabo de esa manera. Haces el registro de tus piezas artísticas, luego presentas lo que tienes que presentar a la alcaldía. Y si algo pasa, Dios quiera que así no sea, en la alcaldía y tú dices, tal persona está diciendo que a esta obra está a su nombre, tú le dices, no, mire mi registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, esta pieza gráfica es mía. Y yo estoy cediendo un espacio para ganar un dinero, pero es simplemente algo pequeño, algo que queda basado en un contrato, y la pieza sigue siendo mía y acá está mi certificado que lo demuestra. Creo que ese será el énfasis que le querías dar a tu pregunta. ¿Sigues Juan Gómez? Gracias. Yo me refería inicialmente sobre la parte constitucional como la Carta de Navegación, en donde o la nación o la administración de la misma nación, por así decirlo, tiene la obligación de proteger, divulgar, promover, etcétera, etcétera, etcétera. Todo todo elemento que está relacionado con lo que acabo de mencionar a nivel cultural y artístico. Si la cosa es, si la respuesta es que de pronto sí existe esa obligatoriedad de la nación o de la Constitución, bajo el amparo de que la Constitución es la carta de navegación para todo este contenido de lo que hemos venido escuchando de parte de ustedes, entonces yo diría un poco ingenuamente que transversalmente todos estos elementos de protección, de defensa de contratos, bueno, toda esta dialéctica debería estar prácticamente en primera instancia protegida por la misma nación y derivando en que a nosotros los artistas no se nos atropelle como se nos ha atropellado durante tanto tiempo. Y más enfáticamente desde que supuestamente entramos en un TLC, en donde el tema de derechos de autor y todos estos elementos han también tenido bastante sufrimiento por parte de ese TLC. Hoy en día tenemos algo y es que entramos desde que el presidente Duque gobierna la economía naranja. Y ustedes saben más que yo que la economía naranja nos dio durísimo a los que no tenemos el músculo financiero para poder entrar a contratar en las condiciones como la economía naranja lo establece. Otro elemento, por ejemplo, hace muchos años
estuve escuchando en un programa ¿cómo se llama? De la Cámara de Representantes, en donde, según en ese entonces, no se podía crear una nueva entidad como Saico y Asimpro, y anteriormente era Saico y Asimpro e intérpretes. Yo no sé por qué tenemos todos estos elefantes blancos y tantas cosas amarradas, en donde en principio se nos priva del derecho a la igualdad en esto que les estoy comentando. Entonces yo vuelvo prácticamente a como a insistir en el cuestionamiento. Si la nación tiene la obligación de propender por todos estos puntos de defensa, divulgación, protección, en donde todo esto que hemos venido escuchando y hemos venido charlando está supeditado precisamente a la defensa de unos también derechos que culturalmente no deberían ser desconocidos. Esa era mi inquietud. Gracias. Ok, Juan, gracias por tu intervención. De hecho, tienes razón en varios puntos que tocas y quiero relacionarlo con algo que acabo de decir hace un momento, y es que a partir de que ustedes crean cualquier proyecto artístico y lo plasman, ustedes ya son sujetos de derecho, ¿sí? Quiero que tengan eso en cuenta. Ahora bien, hay algo que pasa, Juan, y no es un secreto, digamos, para nadie, es que la aplicación normativa es débil. No es que no haya elementos de protección, no es que no haya leyes, no es que no tengan la oportunidad, no es que la ley los quiera dejar de lado, es que es débil, ¿sí? Y por eso nosotras estamos acá brindando todas las herramientas para fortalecer su arte en una ley, en unos pilares más fuertes, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Y Juan, lo acabas de mencionar, está la obligación, yo mencionaba hace un rato, está la obligación de tener un depósito legal para proteger, salvaguardar las obras por si algo pasa, si una obra se vuelve demasiado famosa y se necesita, está en ese lugar, está esa figura, pero ¿qué es lo que pasa? No se cumple. ¿Y esto por qué pasa? Por las malas prácticas. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Yo entiendo un poco el inconformismo de ustedes como artistas y lo entiendo totalmente porque nosotras amamos el arte, amamos lo que hacemos y por eso queremos traerles estos espacios. Entendemos el inconformismo en temas legales, pero la cuestión no es que no haya herramientas, sino que no está la costumbre de aplicarlas y de hacer un buen uso de ellas, ¿sí? Pero miren que estos espacios nos sirven para eso, para que, por ejemplo, Juan, nos comentas este inconformismo, tú hablabas algo muy chévere y eran las cartas cartográficas, ¿cómo se llama? Perdón de ignorancia, eso sí tiene un nombre bien interesante y es importante porque las líneas cartográficas, creo que se llama, eso es arte. Y eso es sujeto de protección y eso tiene varias maneras de proceder para protegerlos, aunque sea débil de pronto por el mal uso que se le da, la mala práctica que se le da a las herramientas legales. No es que no existan, no es que ustedes no las puedan usar, no es algo lejos que no pueden alcanzar, sino es algo que ahora pueden pensarse en otra manera y empezarlo a aplicar. Es como un cambio de chip, digamos. Es un poco pensarlo en otro sentido, en el sentido de la protección y de la prevención, de políticas de prevención, de aplicar de la manera correcta la ley. Y si de pronto, y como les ha pasado a todos ustedes en todo lo que nos cuentan, han tenido malas experiencias, el story time de la semana pasada, gente que le robó una obra artística a otra persona, pero tiene los caminos legales, tiene las herramientas para lograr de pronto resarcir esos daños, se puede hacer, se pueden utilizar. Miren, por ejemplo, el caso que nos ocupa, el del maestro Escalona, tenía las herramientas, pero miren todo lo que tuvo que esperar para que le reconocieran el uso de esa herramienta. ¿Sí me entienden? No es que no esté, es que lamentablemente, y lo digo de verdad con todo el sentimiento, no está la buena práctica, el buen uso, y por eso son cositas que se dejan de lado, pero aquí estamos para cambiar eso, para tomar un alto y decir, hey, si atrás hicieron malas prácticas, mi arte no se va a ver permeado o dañado por las malas prácticas, no, yo lo voy a proteger desde las buenas prácticas. Y en ese orden de ideas y en ese sentido, una de las mejores prácticas que se usa en el mundo del arte es el registro. Y ahora vamos con este camino, que es el que de pronto
a todos los llamó a la presentación de la noche de hoy y que en el que todos están interesados, y es que la protección del arte tiene varios sentidos. Entonces, primero, el registro de las obras, que lo pueden ver a su mano derecha, que no es lo mismo que el registro de marca, que eso es lo que también vamos a tocar el día de hoy. El camino de la prevención, que es en la política que la verdad nosotras nos centramos y les queremos traer a ustedes, y el camino judicial para resolver un contrato, por si se perdió una obra, por si otra persona se dio una autoría de una obra que no era de esa persona. Mejor dicho, hay varios caminos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, respecto al registro de la obra, ya lo habíamos venido tocando, que pues lo hacen ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es algo que me pareció que lo tengan en cuenta. La Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia es de las pocas en Latinoamérica que permiten hacer esos trámites gratis, ¿sí? Ecuador cobra, Estados Unidos cobra, Chile cobra. En general, yo diría, me atrevería a asegurar, un 80% de los países a nivel mundial cobra por los trámites. Yo incluso creería que más del 80%. Imagínense, Colombia tiene esa oportunidad. Tal vez somos débiles en materia de legislación en muchas cosas y estamos avanzando en eso, pero miren esta oportunidad maravillosa. No hay límites para las obras que pueden registrar ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y adicional a eso es gratuito, es una práctica gratuita. La mencionabas hace un rato. Hay cápsulas, hay en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, hay talleres, cosas súper chéveres que pueden usar ustedes también para entender un poco este tema. De hecho, nosotras ofrecemos ese trámite también en uno de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque la cuestión con la Dirección Nacional de Derechos de Autor es el tiempo. ¿Sí? Hay que llenar unos requisitos ahí y pues eso lleva un tiempo, pero no es que tenga un costo el trámite, sino que ya es algo a manera personal, como ustedes lo quieren ver. Incluso ahí hay un espacio para que ustedes hagan esos trámites a través de Apoderados, que es otro documento que requiere un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Miren como si hay varias posibilidades y varias aristas para tomar oportunidades a su favor. En este caso, el trámite es gratuito, entonces es muy bueno. Bueno, quiero hablar de la marca y puse, si ustedes pueden ver en sus pantallas, el logo de la Fundación del Maestro Escalona. Quiero que lo vean en este sentido, y es algo muy tenaz. De hecho, si ustedes se ponen a averiguar un poco de esta fundación, el Maestro Escalona dejó cosas tan importantes en pintura, en escultura, en escritura, muchas cosas maravillosas que dejó, que no tuvo su recompensa económica en su momento, pero le dejó, uno, a ustedes como artistas una oportunidad, a los artistas que vinieron después de su sentencia, y dos, dejó en su fundación muchas cosas muy importantes, y quiero enseñarles un poco esta marca para que puedan ver. Por ejemplo, hay varias cosas con la marca. Una cosa, primero, la marca se registra no ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tengan esta diferenciación maravillosa. Yo siempre hago esta analogía, si tuvieron la oportunidad de verla, el del arbolito. Entonces, la marca se registra por una rama del arbolito, por una rama diferente, pero la obra artística se registra por otra rama del arbolito. Entonces, a la rama del lado derecho le vamos a poner propiedad industrial, y a la rama del lado izquierdo derechos de autor. Entonces, para que hagan esa diferenciación, entonces ya tenemos dos figuras que tienen que tener en su cabecita. Uno, la maleta con sus obras de derechos patrimoniales y derechos morales en los dos bolsillos. Ahora el arbolito, en una rama la marca y en otra rama las obras. Miren tan interesante, y miren que no es una figura que se desligue completamente una de la otra. Porque queremos, y de hecho creo que algunas de ustedes nos mencionaban al principio que lo que querían era ver cómo respaldaban su marca. Mira qué interesante las personas que todavía nos acompañan, y es que la marca la pueden registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Ese es un trámite que pueden hacer, pero si es una obra, entonces es ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Hay una cosa con la marca, y es que uno siempre enfoca la marca al posicionamiento. Y ahora quiero que se enfoquen a su marca personal. ¿A qué quieren proyectar como artistas
al exterior. Por ejemplo, ustedes nos comentan, unos de ustedes dibujan, otros de ustedes hacen arte plástico, otros de ustedes cantan, tocan un instrumento. ¿Qué quieren proyectar? ¿Qué tipo, si tocan un instrumento, qué tipo de música es la que los define, los que los hace sentir, lo que quieren hacerle sentir a otra persona cuando los escuche, cuando los vea? Eso es lo que va a relacionar su marca con un aspecto positivo en la vida de esa persona. Y tienen que tenerlo en cuenta porque es algo, el arte marca la vida de una persona. Una persona puede definir su estado de ánimo escuchando una canción. Imagínense la marca personal de esa persona. Hay alguien que tiene, una de nuestras colegas manifestaba ese ejemplo en historias pasadas, y una de las marcas más reconocidas, marcas personales, es Shakira. Tú ya sabes con qué tipo de música relacionas a Shakira. Normalmente un colombiano hasta de sus inicios se acuerda. Incluso la típica antología. Todos relacionan Shakira con antología. Por ejemplo, es algo que se te viene a la cabeza, es como algo que está ahí en ti, no es algo que necesites pensar. Mira el nivel de la marca, el impacto que tiene la marca personal de esta cantante con solo decir Shakira. Uno ya se siente hasta poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué se logra esto? Gracias a la trayectoria artística que ella ha tenido, gracias al posicionamiento de la marca, gracias a todo lo que ha tenido. ¿Y cómo ha logrado esto? Primero, y es muy importante, de hecho acá está en el segundo ítem, es definir los pilares que representan el proyecto, ¿sí? Es como un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso es así. Si tú no sabes en tu mente qué es lo que quieres proyectar, a quién te quieres dirigir y qué quieres lograr, no vas a saber ni cuántos pasos tienes que dar, ni a qué puertas tienes que tocar, ni a qué entidades tienes que ir. En cambio, si tú defines un proyecto y dices, ok, mi proyecto, voy a dar un ejemplo, a mí me gusta tocar el violín, yo toco el violín, y si fuese mi profesión y yo dijera, yo me quiero centrar en música clásica, yo tendría, por ejemplo, que buscar escuelas que me dieran eso, a partir de ahí, orquestas sinfónicas, y buscar un énfasis en violín y violonchelo, por ejemplo, ¿sí? Voy definiendo, según mi proyección a futuro, los pasos que tengo que dar, y a partir de ahí fortalezco mi marca personal, ¿sí? Y a partir de que, por ejemplo, digan, Natalia Cortés es la mejor violinista del país, que eso puede pasar, entonces a partir de ahí defino que quiero registrar mi marca personal, que se, por ejemplo, acá en el loguito de Escalona, si ustedes ven, al final la letra tiene un dibujito encima. Eso, por ejemplo, representa una marca específica. Y ya quien quiera registrar Escalona con ese dibujito encima no va a poder hacerlo porque ya está una marca establecida. Entonces es muy importante, y en esto quiero que tomen en cuenta, y es la consulta de antecedentes marcarios. Es decir, yo puedo querer registrarme como Natalia Cortés, la mejor violinista del país, pero ¿qué tal ya haya otra Natalia Cortés como la mejor violinista del país? Entonces yo no podría, porque ya hay un registro previo. Por eso quiero que tengan en cuenta que para el registro de marca la ley establece dos cosas muy importantes. La primera, que no sea un nombre común. Es decir, ¿saben cuántas Natalias Cortés hay en el país? O sea, muchas. Pero ¿cuántas Shakiras? Solamente una. Entonces tengan en cuenta esa diferenciación. Establecer un nombre que no sea común, ¿sí? ¿Para qué? Para que se relacione únicamente con ese servicio. Adicional a esto, el segundo requisito que se exige para un buen registro de marca y para que pase una revisión es que no esté sujeto a confusión. Es decir, ¿qué tal haya yo, Natalia Cortés, la violinista, pero haya una Natalia Cortés de violonchelo? Eso tiende a confundir a la gente. Y lo maravilloso y lo que solicitan las marcas es no confusión, evitar problemas legales, que por ejemplo mi Natalia Cortés lo relacionen, por ejemplo, con un mal servicio o en fin, con un mal producto. Es por eso que es muy importante tener en cuenta estos aspectos, consultar los antecedentes marcarios. De hecho, es algo que una persona puede hacer, pero uno recomienda contratar a un profesional para que le haga uno todo el estudio previo al registro de la marca,
¿Por qué? Porque si la consulta de antecedentes quedó mal hecha, eso puede darse para enfrentar otros problemas legales en la superintendencia. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Un tercer punto a tener en cuenta cuando se habla de marca es el uso adecuado de redes sociales. Y eso ustedes como artistas creo que lo manejan incluso mejor que lo manejo yo, y es la proyección que ustedes tienen que hacer. Algo que se aconseja mucho es no mezclar las redes sociales personales con las redes sociales profesionales. Entonces, ustedes tienen que designar un espacio en el mundo digital únicamente para mostrar su servicio como artistas. ¿Por qué? Porque no es chévere pronto que yo quiera buscar un servicio con un músico de reggaetón, pero que buscando ese servicio me encuentre con cosas de su familia, que tiene hijos pequeños. No lo voy a relacionar, no me va a entrar bien. Y de hecho está científicamente comprobado que así funciona la mente. O sea, tú relacionas los buenos servicios y los buenos productos con ciertos comportamientos que proyecta la gente. ¿Me entiendes? A las personas que te buscan profesionalmente no quieren saber de tu vida familiar, y es mejor, digamos, tener una distinción ahí, porque puede llegar a ser contraproducente. Entonces, si por ejemplo yo busco algo familiar, yo voy a buscar un artista que se dedique a eso, pero si yo quiero buscar un artista que se centre únicamente, por ejemplo, en reggaetón y en letras un poco más explícitas, a mí no me interesa tener una vida familiar. Es por eso que en los pilares de su proyecto, ustedes qué quieren proyectar, con qué quieren que la gente lo relacione. Si ustedes incluso ven nuestras redes sociales de abogadas para artistas, ustedes se van a dar cuenta que nuestro contenido tiende a ser gracioso. Tienden a haber videos chistosos, unos de contenido de valor y otros más bien con movimiento, como con risas, como con cosas bien distintas, porque nosotras ofrecemos que un artista se sienta cómodo cuando entra a nuestro Instagram, que sienta que es una cosa agradable, que se puede reír. Así queremos proyectarnos ante ustedes. Por darles un ejemplo, es muy importante para nosotras eso, y me parece que es el mejor ejemplo. Adicional a esto, cuando ustedes logran que la marca genere lo que quieren generar, esto les va a producir ingresos. El posicionar una marca produce automáticamente ingresos. Imagínense, Shakira cuando empezó era únicamente Shakira y registró su seudónimo, y ahora Shakira registrado como una marca personal, ya se sabe que le genera mucho ingreso. Si vende un perfume que diga Shakira, las ganancias que se obtengan de esa venta de perfumes va para ella. Entonces, para que tengan un ejemplo de proyección a largo plazo. Bueno, y el día de mañana, ya para cerrar un poco, pues porque se nos fue larga la noche, vamos a hablar de, perdón, ya, ahora sí, de finanzas. Vamos a seguir, bueno, el día de mañana vamos a hablar del tema de finanzas, el día miércoles vamos a estar hablando de algo que a ustedes les importa demasiado, que es todo el tema de contratos. Quiero que se vayan proyectando. Vamos a estar hablando de temas bien interesantes, seguridad social, algo que también les interesa mucho y deben tenerlo en cuenta. No olviden programarse para el día de mañana. Quiero que vean esto, y es que la legalidad no es algo lejano a ustedes. Quiero que se queden con esto, y acabo de responder una última pregunta que nos hacen en el chat. Bueno, creo que la primera ya la respondí a Camila, que si tiene costo el registro de piezas en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No, no tiene costo. Don Gelber nos dice, ¿quién más se puede llamar Don Gelber? Pues no sé, pero puede que existan. Usted no, miren, no se queden pensando que a ustedes es una única idea, porque en serio, la gente tiene cosas muy chéveres, muy interesantes, y qué tal si es mejor hacer la consulta de antecedentes. Y Esteban Calle nos pregunta, ¿es gratis el registro de las marcas? No. De hecho, hay unas tarifas especiales que todavía está manejando la Superintendencia de Industria y Comercio para edad, ¿te acuerdas la 18 a 28. De 18 a 28 disminuyó el valor del registro. No recuerdo exacto el valor,
Si quieren les dejo, tengo esa tarea, mañana les traigo los valores que tiene el registro de la marca, pero registrar la marca sí tiene valor ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un costo más o menos como de 1.200.000 pesos normalmente, pero la tarifa varía. Sin embargo, el gobierno nacional expidió unas tarifas nuevas que se generaron el año pasado y todavía están vigentes, y es para los jóvenes entre 18 y 28 años que deseen registrar su marca, el valor hoy es de 70.000 pesos, mejor dicho, o sea, la diferencia es enorme. Si alguno de ustedes está dentro de esos requisitos y quiere registrar su marca, la verdad es el momento porque está muy, muy, muy económica esa tarifa. Sí, nos preguntas, sí, mira, Ángel, si ves, hay gente que se llama así, o sea, realmente es un trabajo bien interesante porque la gente es súper creativa realmente para sus nombres. Sí. Okay. No, y hay un tema interesante que también podríamos analizar y sería chévere de pronto, don Helber, si mañana nos cuentas un poquito tu historia, porque sé que has tenido ciertas problemáticas respecto de temas de salud y todo el rollo, entonces sería chévere que mañana de pronto nos contaras un poquito en ese espacio. Y nos dice Esteban, ¿y es un único pago? Sí, es un único pago. ¿Cuántas marcas puedes registrar? Bueno, hay varias cosas ahí con la marca. Y es que tú puedes relacionar una marca a varios servicios. Creería yo, no te conozco ni sé tu enfoque, pero creería yo que a eso va enfocada tu pregunta. Tú puedes, por ejemplo, que tu marca sea, yo qué vas a ver, dibujos, cómics y algo de entretenimiento audiovisual. Puedes mirar varios servicios bajo una misma marca, que eso es lo aconsejable realmente, o aplicarlo a varios servicios o varios productos y llevar la marca a varios enfoques. Como dijo Lau, no todos los huevos en la misma canasta. Ya, creería que por hoy es el final. Les agradecemos mucho a todos haberse conectado, a sus preguntas, sus historias. Estamos abiertos a todo eso, a sus historias, a sus preguntas, a las tareitas que les dejamos de proyección ya a largo plazo. Mañana vendremos con mucha más información, con temas de finanzas, de contratos, de muchas cosas. Les enviamos un gran abrazo. Gracias por conectarse y que tengan una excelente noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Con gusto, buena noche. Chao. Adiós. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, buena noche. Adiós.